Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Continuamos la serie de estudio del capítulo 23 de Hechos. En la entrega anterior habíamos visto Pablo frente al tribuno, la defensa que él mantuvo, y en esta ocasión vamos a ver la defensa que él hace ante el Sanedrín, el capítulo 23 de Hechos. En esta noche vamos a desarrollar desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Hechos capítulo 23, versículos 1 al 15. Dice el 23:1: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. No le gustó lo que dijo Pablo a Ananías y mandó que se le golpease. Ahora Pablo va a responder, dice 23:3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote le dio injurias? Pero Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Dice el 23:5, Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Vamos a algunas referencias de estos versículos. Cuando Pablo dice que se le castigaba sin ninguna prueba, dice Levítico capítulo 19, versículo 15. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y el versículo que hacía alusión Pablo está en Éxodo 22:28, cuando dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Vamos a ver otras partes donde, por ejemplo, en el capítulo 18 de Juan, cuando Jesús está ante el sumo sacerdote, había pasado algo parecido, le habían mandado pegar. Dice Juan 18:19: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de su discípulo y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Este es el cuadro cuando Jesús es interrogado por uno de los sumos sacerdotes, en este caso era Anás. Otro pasaje paralelo podemos ver en Marcos capítulo 16, 62 a 64. Dice: Jesús le dijo: yo soy, y veré al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Esta es la defensa de Jesús o el juicio de Jesús ante la autoridad religiosa de esa época. Y Pablo se estaba defendiendo, no sabiendo que era sumo sacerdote. Continuamos en el versículo 6. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga.
Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué ocurrió esto? Porque una de las sectas no creía en la resurrección, que era la de los saduceos. Entonces Pablo puso en disensión a ambos, fariseos y saduceos. Hay varias referencias entre los que creían los saduceos y los fariseos. Vamos a leer Mateo 22, 23, y dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. O sea, los saduceos no creían en la resurrección. Otro, Hechos 4, 1 y 2, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice que había resentimiento porque porque los discípulos, mejor dicho, los discípulos estaban enseñando la resurrección entre los muertos. Había un resentimiento porque los saduceos no querían que los discípulos enseñasen acerca de la resurrección de los muertos. Volvemos al versículo, a Hechos, versículo 8. Dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. 23:9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Los escribas de parte de los fariseos se pusieron a favor de Pablo, pero sigue el problema. Pablo se declaraba fariseo. Dice Filipenses 3, 4 y 5, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Otro donde él habla de eso está en Hechos 26, 4 y 5. Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Otro que vamos a ver más adelante en el capítulo 24, 14 y 15 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo habla abiertamente que cree en la resurrección. Eso creó disensión entre los fariseos y saduceos que estaban reunidos. Volvemos a Hechos capítulo 23, en el versículo 10 en adelante dice: y habiendo grande disensión, o sea, hubo una gran pelea entre los fariseos y saduceos, y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. En este caso iban a llevarlo otra vez a la fortaleza Antonia. Hechos 23, 11 dice: a la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué pasa después? Hay un complot contra Pablo. Del versículo 12 en adelante dice, versículo 23, 12, capítulo 23, versículo 12: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que se hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración.
los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Se imaginan? No iban a comer nada hasta que le hayan dado muerte a Pablo. Y le dice a la gente del concilio, el versículo 15: ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Iban a complotar conjuntamente con el concilio, esperando que el tribuno le mande traer, y por el camino ellos le iban a matar. Algo parecido podemos ver en 1 Samuel 14:24, cuando Saúl había juramentado también al pueblo a no comer y no beber. 1 Samuel 14:24 hasta el 26 vamos a leer, dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza a mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no sabía, y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Este es un juramento bajo maldición. La referencia que tengo dice el juramento bajo maldición. Esto es invocando sobre sí mismo una maldición divina si faltaban a su promesa. Aunque la costumbre rabínica permitía una dispensa, si el cumplimiento resultaba imposible. Hasta ese punto había llegado la gente, o sea, el poder religioso, queriendo matar directamente a Pablo. Pablo no tuvo temor de hablar ante el poder religioso, y así también Dios nos ha encomendado a nosotros que prediquemos el Evangelio sin temor. Nosotros vivimos en un país donde no tenemos persecución, donde podemos hablar libremente. Dios nos da la oportunidad a nosotros de predicar su palabra y no debemos callar, porque ese es el gran mandamiento que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, que prediquemos. La gran comisión dice: ir a ser discípulos a todas las naciones. Continuamos entonces en la próxima entrega.